continu- a continuación vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada, que la derivada en un punto determinado se puede calcular el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Veamos qué quiere decir con este video. Tenemos una función f de x. Para un valor de x, para un valor de la función, es este. La altura de esta y es f de x. Si le incrementamos un h o un delta x, para un x más delta x, imaginen que esta h es delta x, la función va a valer f de x más delta x. Lo hacemos h. Se va construyendo lo que es la función f de x. Para valores de x más delta x, tenemos y igual a f de Dicen, x. disculpe que le corte, Y, no se escucha el volumen de la música, está muy alto, no se escucha lo que usted está explicando. y muy fuerte, ¿no? Ya. Sí. Ya disminuyó. Miren lo que está proyectándose en este momento, por favor. Nada, ¿Hola? dice, nada, la ópera. Sigue la ópera. Sí, sigue. Pero bajó el volumen o nada. Muy poco, casi nada. Aún no, dice. Sigue fuerte. Sí, lo hice. Ya. Sí, fue fácil. Reproducción. Entonces, lo que vemos acá, lo que vemos en la pantalla, lo que vemos en la pantalla es que se ha construido la función f de x, y igual a f de x, que es esa curva, ¿no es cierto? Es esta curva de acá. Ahora, vamos a poner la reproducción del video. Lo que se está trazando, la secante. ¿Por qué es secante? Porque corta en el punto A y en el punto B, corta del punto A y en el punto B a la función f de x. Esta línea recta es una secante y forma un triángulo rectángulo y se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Lo que tenemos acá en el cateto paralelo al horizontal es delta x. En el vertical tenemos delta y, que es f de x más delta x menos f de x. Y este ángulo es el ángulo de inclinación de esta recta secante. Es secante porque corta en dos puntos. La tangente de este ángulo alfa es delta y entre delta x. Delta y es f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Esta h es delta x. Miren, si los puntos se van acercando, es decir, delta x se hace más chiquito cada vez, se va moviendo los puntos donde corta la secante, ¿ya? Esta altura es delta y, f de x más delta x, f de x. Ahora, si delta x, esta h del denominador, se hace más chiquita, sigue siendo la misma tangente del ángulo alfa. Delta x, sigue siendo el mismo ángulo alfa, así que la tangente de ese ángulo alfa es delta y entre delta x. Mírenla. Y es f de x más delta x menos f de x.
Y en el horizontal está delta x, que sería h. Miren, la tangente del ángulo alfa sigue siendo f de x más delta x menos f de x entre delta x. Ahora miren, si el punto se acerca mucho, 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 mucho más hasta volverse el punto A, ahí quiero indicar. Miren, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Lo que era una tangente, lo que era una secante que cortaba en dos puntos a la función f de x, ahora corta en un solo punto. Prácticamente la secante se volvió tangente geométrica, es decir, una recta que choca en un solo puntito a la función. Y este ángulo alfa lo tenemos ahí. Pero aquí hay un x más un delta x, que el delta x es prácticamente cero. ¿Ya? Prácticamente cero es. Vamos a ver, vamos a continuar viendo el final del video. ¿Listo? ¿Por qué es cero entre cero? ¿Por qué tenemos cero entre cero? ¿Alguien me puede decir? Delta y casi cero, delta x casi cero. ¿Por qué? Casi un delta Porque miren, cero entre cero, y, miren, a ver, delta x se ha ido achicando, ¿no es cierto? Delta x, el punto se ha puesto aquí, pero no está todavía en x, es un infinitésimo más al ladito, pero x tiende a este valor de x, ¿ya? Delta x, el incremento en x tiende a ser cero, es la definición de derivada. Esta h, delta x, lo que está en el denominador, tiende a ser cero. Cuando tiende a ser cero, entonces el incremento en y también tiende a ser cero, por eso es cero entre cero. Es una indeterminación, pero ya hemos aprendido a levantar indeterminaciones, cero entre cero. ¿Cómo se hace? Se factoriza algo del numerador, se factoriza algo del denominador, se simplifica y de esa manera se evita la indeterminación. Es decir, y el límite cuando delta x tiende a ser cero de esta división, que es la fórmula cero, del ángulo alfa, el límite lo aprendimos a calcular. Entonces, la derivada, por definición, es el límite de delta y entre delta x, cuando delta x tiende a ser cero. Y eso, miren, prácticamente es la tangente de alfa. Y la tangente de alfa se conoce como pendiente de esta recta. La pendiente de la recta tangente a la función en el punto A es lo que conocemos nosotros como derivada. Terminamos el listo y ahí va a aparecer una ecuación. ¿Listo? ¿Sí? Miren, entonces la tangente del ángulo alfa, el ángulo de inclinación de la recta pendiente, tangente a la función, va a ser el límite cuando h, que nosotros lo hemos visto como delta x, el límite cuando delta x tiende a ser cero de delta y entre delta x, que es la definición de la derivada de una función f de x. Y' es lo mismo que f' de x, eso se conoce como derivada de una función. Y ahí podemos pararlo el video. Y aquí observamos, jóvenes,
que la derivada de una función, la derivada de la función f de x es el límite de delta y entre delta x, es decir, del incremento en y dividido entre el incremento en x, cuando el incremento en x tiende a ser cero. ¿Qué significa? Cuando tenemos un punto x y el otro x está justo al lado, entonces delta x, el incremento en x, tiende a ser cero. Por eso se habla de infinitésimos, de incrementos infinitesimales, ¿ya? Y aquí está la forma. El límite, cuando aquí h o delta x tiende a ser cero, de f de x más delta x menos la función f de x y todo eso entre delta x es la derivada de f de x. ¿Ya? Entonces, miren, el límite de delta y entre delta x para nosotros es el límite de f de x más delta x menos f de x, todo eso entre delta x. ¿Cuándo? Cuando delta x tiende a ser cero. Y el resultado de ese límite es igual a la tangente del ángulo de inclinación de la función f de x. Perdón, a la pendiente de la tangente a la función, pero en el punto A. La pendiente, esta tangente, esta recta tangente, es tangente a la curva solo en este punto. Acá puede haber otra tangente porque va a tener otro ángulo de inclinación para poder chocar en un solo puntito y no cortar en dos puntos a la función. ¿Ya? Entonces, como resumen de toda esta diapositiva y de todo el video, tenemos que la derivada es igual a la tangente del ángulo de inclinación alfa, ¿pero de quién? De la recta tangente a la curva en un punto determinado. ¿Ya? Y la tangente del ángulo de inclinación de una recta se conoce como la pendiente de esa recta. Ustedes no han visto geometría analítica, ¿no es cierto? En Matemáticas 1, ¿o han visto geometría analítica, jóvenes? No, No. no, no Han vimos. llegado. No, licenciado. Ya, no es tan complicado, pero lo que tienen que recordar es esa definición de pendiente. La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de una recta. ¿Y qué es el ángulo de inclinación de una recta? El ángulo que se mide desde el eje X hasta la recta. ¿Ya? Y las rectas que chocan en un puntito a una curva son tangentes a esa curva en ese punto. Aquí observamos, esta recta es tangente a la curva en este punto, porque ahí comparten un punto, tienen un punto en común, el puntito en el que se está apoyando. Es como en el sub y baja, hay un puntito sobre el que se apoya la recta, ¿no ves? Aquí abajito, igual, la recta horizontal es tangente a la curva en un puntito. Esta de aquí no es tangente porque corta en dos puntos. La tangente solo choca en un puntito a la curva. ¿Ya? Bueno, entonces miren, tenemos ese límite. La derivada es el límite del incremento en y sobre el incremento en x cuando el incremento en x tiende a ser cero. Eso, gráficamente, es la tangente del ángulo alfa, o lo que es lo mismo, se conoce como la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. ¿Ya? Sáquenle una captura. ¿Gustan? Vamos a avanzar para ver qué pasa cuando delta x tiende a ser cero. Les dije, delta x tiende a ser cero, delta y tiende a ser cero. Y hemos visto, ¿no? En estos incrementos, en esta gráfica, tiende a ser cero sobre cero. ¿Y qué se conoce como esas cantidades cuando se aproximan a cero? Se las conoce como infinitesimales, infinitamente pequeñas, o también se les conoce como diferenciales. Diferenciales viene de diferencia. Delta x es la diferencia en x, es decir, x final menos x inicial. Si la x final y la x inicial son casi la misma,
Entonces la resta entre esas dos va a ser casi cero. Eso es lo que nos dice esta fórmula. Delta X tiende a ser cero significa una cantidad, un incremento infinitamente pequeño. Delta es incremento. El incremento en X. Si son prácticamente el mismo punto, el incremento es prácticamente cero. Es infinitamente pequeño. ¿Qué significa infinitamente pequeño? Que restar uno menos 0,999999999, que es casi uno, su resta va a ser 0,0000000000001. Para mí, si redondeo la calculadora, me va a decir es cero. Es infinitamente pequeño y infinitamente pequeño significa cero. ¿Ya? Ahora, el límite de delta Y cuando delta X tiende a ser cero, también es cero. Si vemos en la gráfica anterior, es cero, ¿no es cierto? No. Ya. Entonces, perdón. Entonces, cuando estos incrementos delta X tiende a ser cero, ya se cambia la delta mayúscula, que es la letra D mayúscula en griego, se la cambia por D minúscula. Por lo tanto, significa una diferencia pero infinitamente pequeña, y a eso se le conoce como diferencial. Delta Y, que es la diferencia en Y, es decir, Y final menos Y inicial, esa delta Y cuando tiende a ser cero, se dice que delta Y es un diferencial, una diferencia pero infinitamente pequeña, ¿ya? Y la derivada no es más que la división de los diferenciales. Es diferencial en Y respecto al diferencial de X. O diferencial de Y respecto al diferencial de X. ¿Qué significa? Un incremento infinitamente pequeño en Y dividido entre un incremento infinitamente pequeño en X. Y eso es el límite de delta Y sobre delta X cuando delta X tiende a ser cero. Hablamos de cantidades infinitamente pequeñas. Esta es otra forma de escribir la derivada. Y se lee derivada de Y respecto de X. También se lee diferencial de Y dividido entre diferencial de X. Aquí se los leo de otra forma. Diferencial de Y respecto al diferencial de X es igual al límite de cuando delta X tiende a ser cero de la función f de X más delta X menos f de X, todo eso entre delta X. Por lo tanto, la derivada de una función f de X es la división del diferencial de Y entre el diferencial de X. ¿Listo? Y esta partecita nos va a servir para cuando estemos haciendo integrales. Se deriva a la función de Y respecto a la variable independiente X. También se le interpreta así. ¿Ya? Hay varias formas de representar, de escribir, de anotar la derivada. Es así que se conoce el término de notación, la forma de escribir o anotar. ¿Cómo se anotan, cómo se escriben las derivadas? De esta forma. Si tenemos una función, voy a escribirlo también. Si tenemos una para la función y igual f de x, si la función y igual a f de x, si y está en función de x, si y depende de la variable independiente x, todo eso significa y igual a f de x. ¿Ya? Entonces, la derivada, toditas estas representan derivada. F' de x significa, se lee f' de x. Así se lee, ¿ya? Y eso es derivada de x. Aquí, esta les voy a decir cómo se lee. Se los voy a escribir con azul. Esta se lee
derivada de la función f de x respecto de x. Todo eso significa derivada de f de x. Aquí se lee y prima. ¿Qué significa derivada de y? Derivada de y o derivada de f de x. Nosotros sabemos que y es lo mismo que f de x. Acá leemos derivada de la función f de x respecto de x. Exactamente igual que acá. ¿Listo? Y acá esta última se lee derivada de y respecto de x. Todas esas son las formas de escribir derivada de la función y que es igual a f de x. ¿Ya? Entonces, si yo les doy una función f de x o y igual a f de x o y igual a 5x al cuadrado menos 2 seno de x, es una función y igual a la función de x, ¿no? Si yo les doy una función, si alguna vez ven y', estamos hablando de la derivada de y. ¿Qué es y? Y es la función f de x. Si ven f' de x, estamos hablando de la derivada de la función f de x. Si ven diferencial dy entre dx, aquí falta esa, ¿no? También significa derivada de y respecto de x. ¿Ya? Entonces son formas de representar o de anotar, es decir, son las notaciones de la derivada de f de x. ¿Listo? A continuación vamos a ver algunas fórmulas que representan las reglas básicas para derivación. Me gustaría que saquen una captura de esta pantalla. Vamos a continuar. Aquí está. Estas formulitas me gustaría que se las aprendan. Yo les voy a ir explicando. Como habíamos visto las propiedades de los límites, estas reglas básicas de derivación también sirven cuando tenemos una función o varias funciones asociadas por operaciones aritméticas básicas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas básicas? Suma, multiplicación, división, ¿ya? O multiplicación por una constante. ¿Listo? Y también podemos tener la composición de funciones. Esa ultimita eh, eh, es acerca de la derivación de funciones compuestas, donde una función es función de otra función y se va complicando un poquito más, pero no hay que tenerle miedo. ¿Ya? Vamos leyendo e interpretando esta tabla de derivadas de reglas básicas de derivación. La primera corresponde a la suma. ¿No? Voy a pausar, así va a ser más fácil de digerir los videos.